Primera de Samuel, capítulo 14, comienza diciendo: y aconteció que un día Jonatán, hijo de Saúl, dijo al joven que llevaba su armadura: ven y pasemos a la guarnición de los filisteos que está al otro lado. Vemos desde el versículo 1 hasta el versículo 15 que el hijo de Saúl, Jonatán, va determinado a ir a matar a los filisteos, mientras Saúl y todo el pueblo y todos los soldados se encuentran detenidos. Jonatán va junto a su escudero para matar a estos filisteos. Nos dice el verso 6 que esa era la actitud de Jonatán, que dijo al joven que llevaba su armadura: ven y pasemos a la guarnición de estos incircuncisos, quizás el Señor obrará por nosotros, pues el Señor no está limitado a salvar con mucho o con poco. O sea, la confianza era plena de él, y entonces ellos van, se muestran a los filisteos, y entonces al mostrarse los filisteos van, y mientras van él va matando uno por uno, y así vemos entonces que van destruyendo y van matando a todos estos filisteos. Entonces esto provoca una gran matanza. Nos dice el versículo 14 que la primera matanza que hicieron Jonatán y su escudero fue de unos 20 hombres en el espacio de media yugada de tierra. Hubo estremecimiento en el campamento, en el campo y entre el pueblo. Aún la guarnición y los de avanzada se estremecieron y la tierra tembló. Fue un gran temblor. O sea, Jonatán y su escudero lograron matar a muchos filisteos, muchos. Y eso obviamente creó un caos entre los mismos filisteos. Y también vamos a ver desde el versículo 16 hasta el final de este capítulo, el versículo 52, que realmente creó una gran conmoción. Y esto es lo que sucedió: es que Saúl se empezó a dar cuenta que alguien no había en el pueblo, alguien no estaba. Entonces pasaron lista, al pasar lista se dieron cuenta que no estaba Jonatán y su escudero, y entonces vieron que había un gran alboroto entre los filisteos. Veían que incluso se llegaban a matar entre ellos, y eso creó una gran confusión entre ellos. Entonces los hebreos, ¿qué hicieron? Saúl llamó al pueblo y le dijo: bueno, es hora de ir hacia allá. Y fueron a combatir junto a Jonatán y a su escudero. Pero aquí nos dice la palabra que en el verso 24, pero los hombres de Israel estaban en gran aprieto aquel día, porque Saúl había puesto al pueblo bajo juramento. El juramento era que ningún hombre podía comer hasta el anochecer antes de que se haya vengado su enemigo, o sea, mataran a los filisteos. Entonces nadie probó alimento, pero Jonatán, mientras estaba ahí matando, como él no conocía este juramento que le había pedido a todos los hombres, dice que él extendió su mano y se metió en un panal de miel y se llevó la mano a la boca y brillaron sus ojos. O sea, se alimentó y pudo renovar sus fuerzas debido a que obviamente estaba muy hambriento y cansado por la batalla. Sin embargo, ninguno de los hombres de Saúl podía comer, y esto provocó en ellos que estuvieran muy cansados, nos dice el verso 31, y finalmente los llevó al pecado, versículo 32. Entonces el pueblo se lanzó sobre el despojo y tomó ovejas, bueyes y becerros y lo mataron en el suelo, y el pueblo los comió con la sangre. Y avisaron a Saúl: ven, porque el pueblo está pecando contra el Señor, comiendo carne con su sangre. O sea, el pueblo estaba tan hambriento, los soldados estaban tan hambrientos, que al ver que habían animales lo tomaron, lo despedazaron y lo comieron ahí mismo. Un pecado sin duda grave para el pueblo de Israel. Entonces Saúl dijo: bien, vamos a ver qué es lo que sucedió aquí, quién es el que llevó supuestamente al pueblo a pecar. Entonces hizo que todos se acerquen y averigüen cómo este pecado había acontecido. Finalmente echaron suertes y se le dio y salió que Jonatán era el que había sido señalado. Entonces Saúl lo interroga, le dice lo que él había hecho. Él le cuenta que había comido esa miel porque estaba a punto de morir. Y entonces Saúl dijo que Dios, versículo 44, que Dios me haga esto y aún más, pues ciertamente morirá Jonatán. O sea, Saúl iba a matar a su hijo Jonatán, y el pueblo es quien intercede por él y le dice: debe morir Jonatán, que ha obtenido esta gran liberación de Israel. No sea así, vive el Señor, que ni un cabello de su cabeza caerá a tierra, porque él ha orado con Dios en este día. Así el pueblo rescató a Jonatán y no murió. O sea, fue salvado de las propias garras de su padre de que pudiera morir. Termina este capítulo en el verso 52 diciéndonos: la guerra contra los filisteos fue encarnizada todos los días de Saúl. Cuando Saúl veía a algún hombre fuerte o valiente, lo unía a su servicio. ¿Qué podemos, hermanos, meditar de este capítulo 14? En primer lugar, podemos meditar en la confianza que Jonatán tenía en el Señor. Él fue con su escudero para derrotar a sus enemigos y confió plenamente en el Señor. No importaba el número de soldados, no importaba la fuerza, lo único que importaba era confiar en el Señor. Y como cristianos
debemos tener esa misma actitud. Nosotros debemos confiar en el Señor. En todas las batallas que enfrentemos espirituales, en todas las luchas que tengamos con nuestro pecado, con nuestra carne o con el mundo, nosotros debemos recordar que el poder no está en nosotros, el poder está en Cristo. ¿Por qué está en Cristo? Porque Cristo derrotó públicamente a todos los enemigos, venció a la muerte, al pecado, y ahora en Cristo tenemos fuerza y poder. Y por eso, por la gracia de Dios, podemos vencer a nuestros enemigos. También podemos ver que el juramento que hizo Saúl al pueblo hizo pecar al pueblo. Esto nos hace considerar lo siguiente: jurar solo se debe hacer en momentos importantes y de peso. ¿Por qué? Porque si hacemos juramentos superficiales o necios, como lo hizo Saúl aquí, podemos pecar nosotros mismos, podemos afirmar y acordar algo que después no podamos hacer, y por tanto pecaremos y podemos llevar incluso a otros a pecar. Es por eso que todo juramento es algo muy solemne e importante. Por eso nos dice la carta de Hebreos que por dos cosas juró Dios: por sí mismo, porque en Él tenemos confianza. Dios no puede mentir, Dios es verdaderamente en todo, y por eso el único juramento verdadero que nunca falla es el que hizo Dios, de enviar a su Hijo, morir en la cruz y darnos la salvación por nuestros pecados.